Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver, el tema de hoy es circuito serie paralelo. Es un circuito eléctrico, es el camino que forma un conjunto de conductores y dispositivos eléctricos que conectados correctamente permiten circule una corriente eléctrica o flujo de electrones a través de ellos. Ahora nuestro amigo Teddy tiene diferentes ejercicios para poderlo visualizar. Como ustedes saben, un circuito eléctrico simple es formado por una fuente de voltaje, aquí la tenemos, y una resistencia. La corriente eléctrica todo el tiempo va a estar circulando a través de la resistencia. Les puse un circuito eléctrico de algo conocido por ustedes que sería un foco. Tenemos el apagador, que sería nuestra fuente eléctrica, los 120 volts que tenemos en casa, y tenemos los conductores que vienen y alimentan al foco. Y entonces aquí tendríamos los 120 volts en estos dos hilos o en esta punta, y obviamente en esta punta que hacemos prender o apagar con el apagador. Tenemos un ejemplo. El circuito de la figura dice que tiene 12 volts y hay 6 ohms. Entonces, ¿cuánto valdrá ahí? Y es la corriente, como ya lo habíamos dicho. Tendríamos que identificar cuál es la función que nos beneficia dentro de las fórmulas para poderla aplicar. Pero bueno, quiero que quede perfectamente entendido el apartado de circuito eléctrico. Entonces, bueno, escogemos la fórmula porque nos está pidiendo cuánto valdrá la intensidad de corriente, y la intensidad de corriente es igual o directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia. Cuando ya seleccionamos cuál es la fórmula que vamos a ocupar, entonces sustituimos valores y tenemos la resultante de 2 amperes. Recuerden por favor que normalmente nos van a poner diferentes voltajes o diferentes valores de resistencia o diferentes valores de corriente, y tenemos que estar identificando qué es lo que vamos a ocupar. Y como siempre, el ejemplo número 2 lo vamos a resolver. No, ¿por qué? Porque ya está resuelto, muchachos. Entonces, el circuito en la figura nos dice que tenemos una resistencia con 6 ohms. Y una corriente de 2 amperes. ¿Cuál es el valor del voltaje? Aplicando la ley de Ohm, pues tiene que realizarse el despeje, pero ustedes tienen ya las fórmulas. Entonces es V, que es el voltaje, que es igual a la intensidad de corriente que multiplica a la resistencia. Sustituimos la fórmula y son 2 amperes por 6 ohms y la resultante son 12 volts. Tenemos el ejemplo número 3 y en el circuito ponen la figura que si tenemos una corriente de 2 amperes y un voltaje de 12 volts, ¿cuánto valdrá la resistencia? Tendríamos que utilizar nuevamente la fórmula, se realiza el despeje y después del despeje tenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Y entonces aquí en esta serie de ejercicios estamos viendo con los mismos valores cómo se trabaja la ley de Ohm en las diferentes fórmulas o formas. Quiero comentarles el apartado de qué son circuitos serie y qué son circuitos paralelo. Estoy poniendo dos ejemplos. Circuito serie es aquel que tiene, como lo estamos viendo en la figura, un foco tras de otro conectados por el mismo hilo, y venimos a un apagador y este apagador ya va a la corriente o a la fuente de voltaje. Esto es exactamente igual que esto. El circuito en serie nos está diciendo que hay una fuente de voltaje y que vienen la primera resistencia, que sería el foco, la segunda resistencia, que sería otro foco, la tercera resistencia, que sería otro foco. La diferencia con el apartado de la parte de corriente o de circuito en paralelo es que no están precisamente del mismo hilo. Si ustedes ven aquí hay una conductividad, por eso nos dice o nos marca con las flechitas, aquí hay una corriente y aquí hay otra corriente.
Estamos partiendo de una pila y esa pila está alimentando los focos. Aquí solo son 2 y en el ejemplo que está son 3, pero es lo mismo, es una fuente y las 3 resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Las fórmulas son diferentes, vamos a ir avanzando. Venimos con los reactivos. Realmente están muy fáciles, muchachos. La cantidad de voltaje que recibe cada foco en una conexión en serie es, bueno, ustedes lo tienen que deducir. Simple y sencillamente estamos diciendo que si nosotros de este punto a este punto tomamos el voltaje, nos va a dar el voltaje inferido en la fuente. Si nosotros decimos que son 12 volts, van a estar presentes 12 volts en todo el circuito. Si tomamos este punto y este punto, nos va a dar 12 volts. Si tomamos este punto y este punto, nos va a dar 12 volts en todo el circuito. En este caso, pues bueno, le están marcando 120 y están poniendo un valor de resistencia. De acuerdo a la imagen de corriente que circula por el resistor, R sobre 2 es de, si nosotros le ponemos valor al resistor y decimos que el valor es 1, ya estamos diciendo que es 1 entre 2. Entonces ahí sería medio amper. Recuerden que todo el tiempo tienen que estar identificando o visualizando cómo son los apartados tanto del voltaje, la corriente o la resistencia, porque pueden manejarles milivolts o pueden manejarles miliamperes. ¿Ok? Tienen que deducir ustedes la respuesta. Consecuencia, si se funde un foco en conexión serie, ¿qué pasa? Esto lo pueden ver. ¿Qué pasa con su arbolito de Navidad cuando se les funde un foquito? ¿Qué pasa con ese apartado de la serie? Lo tienen que deducir, muchachos. El apartado que se utiliza para medir la diferencia de potencial, bueno, aquí prácticamente no lo hemos charlado, pero ahora ya hay multiamperímetros. Ahorita tenemos que nos están pidiendo qué es el potencial o el voltaje. Entonces, pues la respuesta correcta es el voltímetro. El voltímetro sirve para medir el voltaje de un circuito eléctrico. El ohmímetro sirve para medir el valor de la resistencia. Le induce un voltaje a la resistencia y tiene una corriente, y con esa derivada de la corriente, como tiene medido cuánto es el voltaje que está aplicando y tiene medida la resistencia que está consumiendo, sabe cuál es el valor del ohmímetro. Es como si hiciera la cuenta el aparato por sí solo. El amperímetro es el que mide la corriente que está circulando por el circuito. Normalmente son de gancho. Un amperímetro siempre tiene que conectarse abriendo el circuito para saber cuál es la corriente que está circulando por esto. Y el apartado del potenciómetro. Este apartado de potenciómetro son elementos que nos dan una variabilidad en la potencia que estamos ejerciendo en el circuito eléctrico. Lugares donde es útil este tipo de instalación eléctrica de una conexión en serie. Igual lo tienen que deducir. Una secadora de pelo de 60 watts se conecta a una línea de 120. ¿Cuánto es la corriente que circula por ella? Ustedes ya saben hacer esas cuentas. Si tienen dudas, los van a marcar por favor en el chat. En los circuitos representados en las figuras, los focos A, B y C son iguales y las pilas también son iguales. ¿Qué sucede con el brillo de los focos? Lo tienen que deducir, muchachos, pero no se dejen engañar por las formas o los apartados. El brillo de los focos prácticamente sería igual, aunque técnicamente hablando se está consumiendo más corriente aquí, pero si la fuente es capaz de brindar esa corriente, los focos brillan igual. Es decir, si nosotros tenemos en la sala de nuestra casa un foco y estamos manejando los 120 volts que hay en la casa, ese foco va a brillar con una cierta intensidad. Si tenemos 2 focos en la sala de la casa, van a brillar exactamente con la misma intensidad, porque la fuente nos da el apartado de que tiene esa energía para mantenerlos funcionando. Aparato que sirve para medir resistencia en un dispositivo o conductor. Ustedes tienen que identificar cuál es
Camino para la corriente que existe en un circuito en serie. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que sigue la corriente, la energía en un circuito serie? ¿Cuál será la velocidad constante de un automóvil, el cual corre una distancia de 90 kilómetros en un tiempo de 60 minutos? Aquí ya nos están cambiando las fórmulas, pero todo esto ustedes ya lo saben deducir. Voy a poner un cuestionario extra la siguiente semana para que tengan oportunidad de revisarlo. Son opcionales los cuestionarios que les voy a poner. Es solo para identificar cuánto han aprendido. Ok, y entonces ya nos están dando aquí un cuerpo de masa que recibe una fuerza. Son características diferentes, nos están tratando de manejar la funcionalidad que tenemos de todo lo que ya hemos aprendido. Ok, todo esto ustedes ya lo saben, pueden repasar. Recuerden que quedaron de hacer su formulario. Ese es bien importante. Ese formulario nos va a sacar a flote ante cualquier situación. Igual nuestra tabla de valores. ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Cuántos segundos tiene una hora? Esas características son importantes que las tengan ustedes en mente. En un circuito, si la figura B igual a 9 volts y R igual a 6 ohms, ¿cuánto valdrá I? Ustedes lo saben deducir perfectamente. Del circuito anterior de la figura, la intensidad de corriente son 2 amperes y el voltaje son 12 volts. ¿Cuánto vale R? Ustedes lo pueden deducir. Entonces, chicos, por favor, hagan su entregable con una simple fotografía o con un escáner, o pues intenten responderlo. Si tienen dudas, por favor, no duden en mencionármelas para que podamos trabajar en ellas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.